Buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos el grato gusto de presentarles un seminario sobre un tema bastante interesante. Lo dimos a llamar Japón desde una cápsula, porque es el libro que escribiera Julián Barsavsky, que es la persona que hoy va a estar con nosotros dando esta charla. Julián es licenciado en Ciencias de la Comunicación, cronista de viajes, docente, y ha presentado muchos notas y trabajos en Nat Geo, Crónica, Clarín, Página 12, Lonely Planet, Editorial Perfil. Vamos a tener 3 conferencias o 3 clases que, bueno, son la grabación de lo que hicimos el año pasado en agosto, en ocasión del lanzamiento de su viaje, y aparte vamos a tener el honor de que él esté con nosotros presenciando esto, de modo tal que al finalizar la grabación, aquellas personas que estén interesadas en hacerle una consulta, por favor escríbanlas en el chat, que él les va a responder personalmente. Creo que va a ser algo muy interesante, así que espero que lo disfruten. Muchas gracias. La primera imagen al llegar a Japón, asomarme por la ventanilla del avión, fue un avión pintado con una gigantografía de Hello Kitty, ¿no? Despegando, ¿no? Una especie de avión aniñado. Primer pequeño shock de lo que vendría a ser el concepto estético de lo kawaii, que lo vamos a hablar en la última clase recién, pero yo ya al primer segundo abro los ojos, me despierto, estoy en Japón, veo un avión de Hello Kitty. La segunda imagen, bajo del avión, voy al baño y me encuentro con una señora de rodillas en el piso limpiando al pie una hilera larga de mingitorios, la señora de rodillas con barbijo, guantes, pasando así, lustrando el suelo de mármol para dejarlo brillante como una especie de bola de billar. Subrayo, ¿no? Una señora de rodillas rigurosamente, estoicamente fregando el suelo. Después vamos a ver por qué todo esto. La tercera imagen, el shock más grande, esa misma noche, esa primera noche, esto fue en el primer viaje, fui a dormir a un hostel, ¿no? Estaba en el lobby lleno de europeos básicamente, de golpe veo que entra un japonés de traje, corbata, alto, desentonando, porque finalmente no van a los hostels japoneses, y veía que era un hombre raro, que se chusmeaba en las computadoras de los demás, buscaba charlas, estaba buscando charlas con mujeres, concretamente, ¿no? Y yo lo vi, que estaba ahí con una chica española, le invitó una cerveza, me quedé escribiendo hasta tarde, 2 de la mañana baja la chica española llorando. ¿Qué te pasó? El japonés me quiso violar. ¿Cómo es eso? Pusimos replay en la cámara de video, lo miramos con el de recepción y vemos la escena. Se le acerca a este hombre, se cruza en el pasillo, le da charla y de golpe la invita amablemente a pasar al baño del hostel, que es una cortina. Ella le dice que no, y como en una película de terror vemos que ya el hombre saca el brazo y la mete a la fuerza hacia adentro. La segunda parte de la historia la cuenta, no la vimos. El hombre se bajó los pantalones, la puso contra la pared, ella lo empujó, bajó y yo la agarré, ¿no? Bueno, ¿qué querés que haga? ¿Fue un intento de la violación? Le digo, sí. Bueno, llamamos a la policía, llamémosla, sí, claro. Bueno, fuimos rápido a ver con quién compartía habitación este hombre, porque compartía, justamente dimos la lista, tenía 2 inglesas, el tipo estaba durmiendo, le abrimos la puerta rápido, baje, le dice el empleado, ¿no? A los 5 minutos cae la policía, inmediatamente, en bicicleta, estuvimos como 2 horas hablando en japonés, no sé qué hablaban. En un momento este hombre se dio cuenta que yo movía un poco los hilos ahí, se me puso de rodillas, así, incluso apoyando la frente en el suelo a pedir disculpas, a pedir clemencia para que no nos mandemos en cana, ¿no? Segunda persona de rodillas en 24 horas que me cruzo. Después vería otras. Esto tiene un significado, no necesariamente es sumisión, pero no es lo que vamos a hablar hoy, me parece. La historia siguió, al día siguiente me la crucé a la española. Bueno, ¿qué pasó? Vengo de un juzgado, la embajada española me puso un abogado, ya fuimos a declarar, el hombre está preso. Bueno, le digo, escribime, quiero que me el final de la historia porque la quiero poner en mi libro. Aparte creo que es muy japonesa esta historia, entre comillas.
El día que se volvía, le mandó un abogado al aeropuerto de Narita a ofrecerle plata para levantar la denuncia, ya le dijo que no. A los 3 días cayeron 3 abogados en Valencia, España, negociaron $10.000, más los honorarios del abogado español, más los honorarios de los 3 abogados japoneses, más los pasajes comprados en último momento, más el avión, acaso una multa, ¿no? Y estos abogados le dejaron, y esto lo subrayo, una carta de disculpas a la chica, diciendo que pedía perdón, que estaba borracho, mentira, estaba borracho, que estaba borracho y que lamentaba mucho lo que había pasado, firmado por él, por su esposa y por su papá. Un acto de contrición. Esto es muy japonés desde el punto de vista antropológico, lo vamos a ver en otro contexto. Estas 3 escenas son anecdóticas, pero son significativas y vamos a volver a ellas a lo largo del seminario. Porque hoy el eje van a ser los robots, ¿no? El mundo de la robótica en Japón. Para sumergirme en ese contexto, le ponemos Leticia, un video de fondo. Para sumergirme en ese contexto me fui al primer hotel de la historia atendido por robots, la ciudad de Sasebo, cerca de Nagasaki, ¿no? De lejos es un hotel como cualquier otra, una especie de 3 estrellas moderno. Ya en la entrada uno ve de lejos una estatua de una especie de Gundam o Mazinger. Adentro hay cuando uno se abren las puertas, ya hay sin volumen, le dicen, aparece una Hello Kitty que dice hello, bienvenido al Gena Hotel, una Hello Kitty gigante, y dice pase. Uno ve un brazo mecánico, no, este es el campeonato, uno ve un brazo mecánico que en realidad pone valijas en un locker, está más de adorno porque no es necesario poner eso ahí. Y después uno va directo a hacer el check-in. Bueno, yo encontré un concierto de mini robots chiquititos. Este es el campeonato de fútbol. Es el primero, este es el de fútbol. Este es el fútbol, este es el hotel de robots que estamos hablando. Perdón. Entonces, había un concierto justo de la 9ª Sinfonía de Beethoven con unos robots muy chiquititos, Robojón creo que se llama el modelo. En realidad hacían playback, pero hacían una mímica perfecta y una coordinación alucinante, ¿no? Pero la música estaba grabada. El check-in es entonces con una geminoide, ¿no? Con una mujer robot que es igualita a nosotros. Pero no es de YouTube, es un video que te bajé en la carpeta que está en el escritorio. Fíjate El que dice Tokyo Japan Hotel. El robot, el primero. Debe ser. Ese. Entonces uno hace el check-in Ahí está, mira, con, el check-in. esta es la Hello Kitty que dice hello, uno pasa, ahí van a ver el brazo robótico que está allá, más de adorno que otra cosa, y esta es la geminoide, ¿no? Ella nos ve, nos percibe que alguien llegó, su movimiento siempre es irregular para ser creíble, ¿no? Y te dice welcome to Gena Hotel. Para hacer check-in, press 1 en la tablet que está ahí adelante. Uno ya tiene la reserva hecha, por supuesto, o sea, viene fácil la cosa para ellos. Y entonces ya directamente te emiten una tarjetita. Si vas a pagar en el momento, metes en una máquina la tarjeta de crédito, generalmente está pago, y esa tarjetita la pones, y los otros dos, si no, pueden hacer el check-in con 2 Velociraptors, ¿no? Pero que son terroríficos, un nivel de realismo impresionante. Entonces uno pone esa tarjetita en un carrito bellboy que ya identifica cuál es la habitación y uno tiene que ir siguiéndolo, ¿no? Él te lleva a la habitación y se detiene ahí frente a una puerta. Uno se tienta a dar una propina, pero ¿a quién sería la propina? El sistema de apertura de las puertas es con reconocimiento facial. Uno tiene que grabar sus ojos. Al principio yo fallaba, no andaba, resulta que tenía que agacharme mucho más a la altura japonesa. Y hay problemas también porque las chicas a veces se hacen el registro, entran, salen maquilladas, cuando vuelven a la noche no las confunden y no las reconocen por el maquillaje, si tiene mucho maquillaje, ¿no? El check-in a veces suele fallar también. Y en el baño está el inodoro mecanizado, robotizado, que tiene como 15 botoncitos con chorritos de agua de todo tipo. Aparte uno tiene botones que dice masculino, femenino. La base donde necesita está calentita. Pero esto ya tiene como 40 años por lo menos en Japón. Esto ya es viejo, es vintage
el inodoro robot en Japón. Un altísimo porcentaje de las casas lo tienen ya hace mucho, no recuerdo ahora el número. Entonces uno después se asoma al pasillo del hotel de robots y ve la aspiradora que ya también se vende, que es una especie de pastilla así grande que va por el piso, mapea, limpia, y me asomo por la ventana y veo a la cortadora de césped, que es una especie de pequeño batimóvil fantasmal que va por ahí. Acá también se vende, yo vi la publicidad. Y lo más interesante es que en la habitación, ahí ya está en la habitación, bueno, todo así medio ecológico, tenés un asistente personal, ¿no? Que es una especie de Hello Kitty con antenitas, ¿no? Otra vez, ¿no? Lo aniñado siempre como criterio estético permeando todo lo japonés, no importa las edades o el género de las personas, ¿no? El hecho es que, bueno, es una Hello Kitty que en el fondo no es otra cosa que la tecnología de Siri que uno tiene acá. Quería chequear si estoy grabando. Sí. Eso está grabando también, ¿verdad? Sí, estaba en rec. Perfecto. Esa Hello Kitty, uno tiene diálogos con ella, los diálogos que ya conocemos hoy por hoy, pero a su vez se les puede dar órdenes muy limitadas en realidad, que es programar el despertador oralmente, despertarme a tal hora, y para apagarlo uno tiene que tocar los corazoncitos que tiene en la frente, y por ejemplo prendeme la luz, ¿no? Prendeme la luz, prende la luz. Apaga la luz, habla. Cuando yo estuve ahí hablaba en inglés, chino y coreano. La cosa fue más o menos bien, no de entrada, pero terminamos entendiéndonos con la gatita. Y después, bueno, yo me fui, ¿no? Al lado, porque bueno, hay un gran parque de diversiones con juegos así de realidad virtual. Ahí es una especie de vuelo intergaláctico impresionante, matando robots. Y cuando volví a la noche, le dije antes de dormir a la gatita Churi-chan, se llama, bueno, apagame la luz. No entendía. No hubo forma, no me entendía. Dije, bueno, la apago y la prendo a ver qué pasa. La busqué, atrás tenía un botoncito, la prendí. Peor porque se me prendió en japonés. Menos que menos. No hubo forma, terminé durmiendo con la luz prendida, porque switch no hay. Yo podría haber ido a la recepción, tengo que tocar una puerta, era tarde, hay un empleado siempre está de guardia ahí, que yo ya había hablado con él, no habla inglés. Dije, voy a dormir con la luz prendida y listo. Tanto trámite, no voy a despertar a este hombre, empezar a explicarle que no puedo apagar la luz. Bueno, en el primer hotel de la historia, atendido por robots, las cosas funcionan más o menos mal, digamos, ¿no? Yo lo entrevisté al gerente, al señor Oed. Lo primero que me llamó la atención es que, bueno, nos sentamos en el bar del hotel, está todo lleno de máquinas, ¿no? De vending machines, donde uno puede comprar toda clase de bebidas, helados, comidas, fideos deshidratados. Y en el país donde todo el mundo es tan gentil y tan amable, el señor no me invitó ni un té. Me llamó la atención, qué raro. Periodista, aparte, yo les había prometido una nota para National Geographic. Qué raro, ¿no? Y después, claro, dije, no es raro, es lógico. Si este hombre acaba de salir de su oficina, no está con su billetera, nada, ¿de dónde va a sacar una moneda para invitarme a un café? A la máquina no le puedes pedir una excepción, ¿no? Recién lo hablábamos, ¿no? De que los japoneses en alguna medida ya trabajan como robots, ellos no rompen la regla, hay un algoritmo preestablecido, un método de acción y de trabajo, y de ahí no se mueven, son inflexibles, ¿no? Entonces, claro, una máquina también es inflexible, no hay excepción con la máquina, no podés salirte del algoritmo, a menos que la máquina esté programada. El día que viene un periodista, hay una palabra mágica, un botón X escondido donde se va a dar un té por invitación porque el gerente salió sin monedas en el bolsillo, ¿no? Este es un rasgo hacia el cual vamos hoy por hoy. Nosotros nos peleamos todos los días con los algoritmos telefónicos, que estamos 2 horas hablando con una máquina robot y no funciona, y no hay excepción, y lo que ella espera que nosotros digamos no coincide con lo que nosotros esperamos que diga ella, ¿no? Bueno, pues Japón en alguna medida ya opera así. La regla es de cumplimiento absolutamente obligatorio. Después vamos a ver por qué, ¿no? El trasfondo filosófico de todo esto y el pensamiento confuciano.
el hecho es que, bueno, también había en el hotel una máquina con una ventosa que se pegaba a la ventana y subía y bajaba y la iba limpiando, ¿no? Todo así, rigurosamente planificado. Una línea recta, encontrás un stop, tenés que correrte medio metro hacia la derecha, subís, paso por paso programado. Una vez entrevisté a una chica china que trabajaba en limpieza y me contó cómo le explicaba a su jefe las órdenes. Le decía, vos entrás a una habitación con el trapo de piso, como si fuese esa es la puerta, vos vas a empezar por acá, le dice el jefe, te vas a parar con las dos piernas abiertas, el ancho de los hombros, vas a poner el trapo de piso con el secador así, vas a hacer una línea acá, otra acá, y vas a terminar allá para no pisar, y te vas a ir, y esto lo vas a hacer en 55 segundos. Es exactamente lo mismo que estaba haciendo esa máquina en el hotel de robots, en la ventana, ni más ni menos. En alguna medida, lo digo metafóricamente, los robots se hacen a imagen y semejanza del ser nacional japonés. Por eso, ese cambio que se va a dar quizás bastante pronto, esa suplantación de muchísimos oficios, va a ser menos traumático en el Japón. Cuando fui al desayunador, fíjense, ¿no? El desayunador, muy moderno, macrobiótico y no sé qué, pero atendido por humanos. La inteligencia robótica y la plasticidad, pero sobre todo la inteligencia es el problema. No está todavía lo suficientemente avanzada ni es tan veloz como para poder manejar el nivel de la cantidad de información y de imprevisibilidad de un mozo en su trabajo. No pueden, de ninguna manera. Primero que ya se caen, son totalmente inestables, se caen todo el tiempo de nada, pero además hay 1000 obstáculos, hay 1000 situaciones que cambian, un rato puede estar acá, puede estar allá, etc. Están lejísimos. Sí existen algunos ya atendidos por robots, pero que en realidad son robots con ruedas y son teleoperados por personas discapacitadas. En Tokio hay uno, pero no es inteligencia artificial, son teleoperados, no suplantan a nadie. En última instancia sirven para que trabaje un discapacitado de mozo, está bueno. El hecho es que estas chicas trabajaban en las mozas, en este desayunador, es hasta las 10, yo fui 10 menos cuarto, dormí un ratito más, y me di cuenta que 10 menos 2 minutos quedaba yo solo, no había nadie más. El desayunador, desayunando, y a las 10:02 minutos habían levantado las 20 bandejas del buffet. A las 10:07 minutos, 08 creo, ya habían puesto todas las mesas con sus servilletas, los vasos, todo, para 24 horas después, porque es solo desayunador, tienen todo listo. Y a las 10:12 me apagaron la luz. Pero ninguna me miró mal cuando yo me fui, me saludaron con una reverencia, muy amablemente, cuando yo estaba muy en falta para los parámetros de ellos. Lo mismo, estas chicas ya trabajan programadas, trabajan como robots. Y quiero subrayar el tema de la extrema amabilidad en este contexto, donde yo estaba muy en falta probablemente, que tiene que ver con la sutileza japonesa. Cuando en un restaurante va a cerrar en Japón, ponen una música, una melodía muy famosa, que es escocesa, del siglo XVI, si ustedes la escuchan la reconocen, y ya automáticamente la gente escucha eso, rapidito pagan y se van. A nadie lo tienen que echar, bueno, andate, o una indirecta, nada, no hay espacio para la torpeza ni para el conflicto. Brevemente lo quiero decir esto. Japón, para entender Japón, hay dos conceptos antropológicos básicos, fundamentales, muy distintos a nuestro mundo, que son el Hone y el Tatemae. Hone se escribe H-O-N-E, que sería el verdadero yo, y el otro es el Tatemae, como suena, Tatemae. El Tatemae es una máscara de perfección que debe llevar todo japonés en todo momento de su vida en que esté en público. Incluso probablemente dentro de su casa frente a la familia también. El Tatemae como máscara de perfección. Una persona siempre está sonriente, amable, debe tratar muy bien al otro y en función de las jerarquías, ¿no? De las jerarquías en que está dividida esa sociedad hipermeritocrática, donde una persona mayor tiene autoridad sobre la persona menor, incluso en el colegio, primero con segundo grado, tercer grado, y así
hasta la universidad incluso, ¿no? Los alumnos de primer año en la universidad le dicen senpai a un alumno que tiene 3 años en la universidad y tiene mucho más miedo del profesor, ¿no? Estas jerarquías son características del mundo confuciano, ¿no? Confucio, filósofo chino de hace más o menos 4.000 y pico de años, creo, o 5.000, donde la sociedad está meritocrática, está dividida en jerarquías, donde no solo la edad, sino también, por supuesto, hombre, mujer, esposo y esposa, anciano, joven, la clase social económica a la que pertenezcas, la persona ilustrada estaba en la cumbre de esas jerarquías confucianas, por eso tanto énfasis en la educación en estas sociedades. Y todo esto fue planteado por Confucio como una estrategia de mantener lo que se llama la armonía social, ¿no? Fue una ideología de Estado, ¿no? Un código ético que se asumió como política de Estado en el China y de ahí permeó a todo el este de Asia, ¿no? Corea, Vietnam, Japón. Los primeros shogunatos ya tomaron como ideología de Estado el confucianismo. Entonces, el confucianismo está tan profundamente arraigado que se incorpora al inconsciente colectivo y cada japonés, lo sepa o no, actúa confucianamente, ¿no? Entonces, actúa en función del grupo, vos sos en función del grupo y vos debes comportarte como el grupo social en el que te mueves espera que te comportes, ¿no? Entonces vos tenés que ser siempre extremadamente respetuoso con esa persona que tiene jerarquía y tenés que ser muy amable. Bueno, yo tengo una jerarquía superior a esta chica porque soy un empleado, ¿no? El concepto de huésped, el concepto del omotenashi, ¿no? Esa perfección en el servicio donde uno tiene que adelantarse a los deseos del otro de una manera que ya a nosotros nos parece casi servil, feudal, para ellos es lo normal, ¿no? Entonces, en ese contexto de hiperjerárquico, yo ocupo una jerarquía, aparte ser occidental parece que da cierto valor o prestigio ahí, cierta admiración, resultado de la admiración, admiran bastante al occidente, ¿no? Entonces, esa máscara de perfección tiene que ser un reflejo del respeto a estas jerarquías, y todo siempre en función de mantener la armonía, que es el concepto que se llama wa en Japón, wa. Eso rige todo. En Japón hay que evitar por sobre todas las cosas el conflicto, ¿no? Parte fundamental de que no haya conflicto es que vos respetes siempre tu lugar, ¿no? No tenés que salirte de tu lugar, como decían antes, clavo que sobresale se hunde de un martillazo, ¿no? Y vos, las reglas están claras de antemano y te las explican desde que sos chiquitito, ¿no? Y vos ocupás este lugar y tenés que comportarte así y todos esperan que te comportes así. Como no lo hagas, no va a haber un estado superior que te va a dar un martillazo, ya tu grupo te va a perseguir, te va a hacer bullying y te va a reprimir hasta que vos te ubiques y vas a estar tan acostumbrado y vas a ver que es tan perfecto el sistema de autorregulación social que no vas a romper las reglas nunca. El tema de las reglas lo vamos a seguir viendo cuando hablemos ahora sobre el hotel cápsula, ¿no? Entonces, estas chicas, estas mozas que trabajaban al minuto, ¿no? Casi como el método Toyota Just in Time, cronometrado al segundo. La escena del cronometraje, vos la ves todo el tiempo en Japón si observás cuidadosamente. Eso es asombroso. Entonces, redondeando, yo planteo un poco en el libro Japón en una cápsula que de alguna medida los robots están hechos a imagen a semejanza del ser nacional japonés, y por eso y otras razones ya están más adaptados, ellos no chocan contra el robot. El robot te ayuda y es un compañero en una sociedad que, por si fuera poco, lo que tiene es falta de mano de obra de trabajo porque tienen tasa decreciente de natalidad. De eso vamos a hablar en el segundo encuentro. Pero los robots no vienen a sacarte un trabajo porque el trabajo sobra, en alguna medida. Y como están muy cerrados a la inmigración, porque hay unos niveles de nacionalismo e incluso de racismo en ciertos sectores de la sociedad muy grande, no suplantan la mano de obra necesaria con inmigración, mano de obra barata. Por lo tanto, lo que se apuesta es a la robótica. Es una política de Estado, invertir en investigación en robótica para ver qué vamos a hacer con toda la gente anciana que no hay quien la cuide, ¿no? Está envejeciendo esta sociedad y muchos no tuvieron hijos nunca, otros tienen hijos pero trabajan tanto y viven en otra ciudad que no los pueden cuidar, tienen vacaciones muy pocas. Imagino que cuando tiene una colaboración le gustará irse a Tailandia de vez en cuando, que es tan barato encima.
Así que los ancianos parece que están bastante solos, lo cual rompe muy fuerte con la raíz confuciana que hace un culto al anciano y el cuidado del anciano y el respeto. O sea, el anciano es la persona más respetada en esa sociedad porque es el más sabio teóricamente. Bueno, eso se está rompiendo, es uno de los choques, uno de los problemas que trae la hipermodernidad en el Japón, ¿no? Que después deriva en suicidios de ancianos con unas tasas bastante altas. Para seguir indagando en la robótica, entonces fui al Campeonato Mundial de Fútbol de Robots, ya fui a dos. Fui primero uno en Osaka hace unos años y ahora fui al de Nagoya, que de casualidad justo coincidieron, porque varían los años, los lugares donde. Y ahí podemos ver el video. Esto es bien interesante porque vemos lo que es el concepto de inteligencia artificial en la robótica. Los robots los largan a la cancha, los prenden y hasta ahí llegó la intervención humana. Los robots recepcionistas, o sea, todos los del hotel de robots, todos operan por inteligencia artificial, no están teleoperados, ¿no? Ese es el gran cambio, ¿no? de la robótica. El Campeonato Mundial de Fútbol de Robots, ellos salen a la cancha, son equipos de distintos países, donde ellos mapean, cada robot mapea todo el tiempo la cancha, ve que tiene un arco, un rectángulo blanco, y hay una pelota, tiene que buscar un objeto esférico, ir hacia ello y tratar de ir pateándolo despacito hacia ese arco, ¿no? Yo estuve entrevistando a unos cuantos, entre las potencias del fútbol robótico está Irán, cosa que no se sorprende mucho, prejuicios occidentales. Sí. Detrás son competencias de programación. De programación de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, estos robots, este campeonato fue creado hace 21 años con el objetivo de emular a la Deep Blue, ¿no? La computadora de IBM que derrotó al campeón mundial de ajedrez, Garry Kasparov, hace 15 o 20 años. Bueno, la tarea que se han puesto es mucho más difícil. Para una computadora es infinitamente más fácil jugar al ajedrez, al Go, ¿no? Que parece que es más difícil que el ajedrez. Hay un documental sobre AlphaGo, que se llama. El campeonato mundial de Go fue derrotado estrepitosamente por una computadora que aprendió por sí misma, por Deep Learning. Le dieron estas son las reglas, empezaron a estudiar la misma computadora, las estrategias, en unas pocas horas aprendió a jugar y le ganó. Parece que son geniales estos tipos. Bueno, le ganaron. Bueno, pero jugar al fútbol es mucho más difícil para una computadora, porque el nivel de decisiones es tan grande. Me lo explicaban en una universidad de robótica donde fui, ¿no? Estaban programando un robot para abrir una heladera, sacar algo y cerrarla, ¿no? Nosotros lo pensamos para caminar, pero cada operación que hacemos implica toda una serie de movimientos de distintos músculos y articulaciones de los pies, del talón, de la rodilla, del brazo, un montón de información que ya tenemos acerca de la fuerza que tenemos que hacer para abrir la heladera, porque si no nos caemos o lo suficientemente débil, si es muy débil no la podemos abrir. ¿Cómo evalúo el objeto que voy a agarrar? Si es un vaso de vidrio, si es un vaso de plástico, cómo hago para no romperlo, siendo de vidrio o siendo de plástico, pero que tampoco se me caiga. Es complicadísimo para un robot hacer toda esta serie de operaciones. Por lo tanto, tiene que tener una capacidad de almacenaje de imágenes para comparar, por ejemplo, ¿no? Para que un robot pueda limpiar una oficina, y además una velocidad muchísimo más elevada aún para poder procesar todas las operaciones que tiene que hacer. Esto podría llegar a cambiar con la tecnología 5G, porque ahora toda la información que necesitan, que son millones de fotos, va a estar en la nube, ¿no? Por el sistemas de buscadores tipo Google. Entonces, esto podría llegar a cambiar. El limitante no es tanto el hardware como la velocidad de procesamiento y la capacidad de almacenaje de información para que estos robots, que todavía son tan torpes y tan tontos, puedan dar un gran salto tecnológico que realmente empiecen a suplantarnos a fondo en nuestro trabajo. Ya no nos olvidemos que un lavarropas es un robot hace rato, y el teléfono ya nos convierte en cyborg. Ya el teléfono ya es una extensión de la mano, desmontable, pero es una extensión de la que tenemos un nivel de tecnodependencia cada vez más grande. Así que no tenemos que asombrarnos de esto. Lo otro singular es que la foquita
pasamos a Pepper, ¿no? El robot Pepper fue el primer robot hogareño que se empezó a vender masivamente en Japón. Ahora van a ver un video. Este robot fue pensado para dar un poco de compañía, para dar información, ser recepcionista en negocios, pero la verdad es que no funcionó como tal. Le falta, todavía no le da la inteligencia para la interacción. Entiende muy mal cuando uno le habla, tiene que haber silencio, hay que hablarle muy lento. Los problemas que tuve yo con Churi-chan en el hotel, bueno, suceden con esto. Son una buena herramienta de marketing, la gente se acerca a un robot, estaban en todas las empresas, la empresa telefónica SoftBank, que lo puso en todas sus sucursales, pero yo después ya pasé por las SoftBank, lo buscaba y lo tenían ahí apagado porque pasó la novedad y ya no tenía gracia y servir no servía, ¿no? Pero lo interesante de este robot Pepper, en una feria tecnológica, en un stand me hicieron sentarme, me pusieron unos lentes de realidad virtual VR de 160 grados conectados a Pepper. Es decir, Pepper estaba a unos metros en la feria, pero yo veía como si estuviese adentro de él, ¿no? Entonces, de alguna manera es como la película y el manga, el anime Ghost in the Shell, que fue con Scarlett Johansson la última película, donde en realidad era un trasplante de cerebro en un robot, ¿no? Entonces a ella peleaba, como hacen estos personajes, le arrancaban un brazo, pero no sentía nada. Le ponen otro, es decir, el cuerpo ya es una carcasa donde le han trasplantado el cerebro. Donde podría ocurrir, a quienes plantean, ¿no?, los singularistas, que eso va a poder ser posible a través de un download de toda la información del cerebro, que se va a poder poner en cualquier soporte tecnológico, ya sea un robot, una computadora, que también un robot es una computadora. El hecho es que yo me sentí en la piel del robot, porque de golpe se acercó una nena a ofrecerle una pelota, y claro, eso hay un software que lee mis movimientos y el Pepper los repite. Entonces yo extiendo el brazo y yo veo un brazo acá, pero el de Pepper, no el mío. Y Pepper allá, yo no lo sabía, bueno, me lo imaginaba, extendía su brazo y cuando la nena pone la pelota yo cierro la mano y agarro la pelota. Y hago así, la tiro y la pelota cae. Es decir, yo ya estaba en la piel del robot. Veía, operaba, teleoperaba, pero no sentía nada. Hay un capítulo de Black Mirror, San Junípero, que habla sobre la inmortalidad digital, donde, bueno, pero llega un momento en los personajes dicen, pero estos cigarrillos no saben a nada, ¿no? Los que están en la Matrix. Es una inmortalidad digital. Hay una frase muy famosa del filósofo Byung-Chul Han, ¿no?, que yo la aplico a mis libros de Corea y de Japón, que es un estudioso de la digitalidad, entre otras cosas. Y dice que si acaso ganemos la inmortalidad digital algún día, va a ser al costo mismo de la vida. El milagro de la vida, dice él, es que el ser humano puede producir más output que el input que recibe. O sea, de un input muy limitado puede producir un output mucho mayor de lo que recibió como aprendizaje, ¿no? Ese es el milagro de la vida, y no creo yo que eso nunca lo vaya a poder lograr una computadora. Podremos llegar algún día, quizás, a hacer un simulacro, una réplica, un clon de nuestra mente en un robot, pero eso no va a ser la vida, eso va a ser otra cosa que no será vida, plantea este filósofo, ¿no? Y bajando más a tierra, la foquita Paro, noticia en el Japón, y esto es bien interesante, ¿no? Acá empezamos a ver las diferencias culturales entre ellos y nosotros, ¿no? La foquita Paro en Japón es una foquita hiperrealista, ¿no? Que brinda compañía. Ya ha sido vendida, se han vendido más de 10.000. Esta sí funciona, ¿no? Esta sirve. Es una mascota virtual, literalmente. Es una evolución del Tamagotchi, ¿no? El famoso Tamagotchi de los 90. Uno lo cuidaba, le daba de comer, hay una interacción comunicativa, hay un feedback, pero esta es muy realista, y que también, ¿no?, percibe que alguien llega, te mira, tiene movimientos irregulares, vos la tocás y se mueve, tiene sensores en todo el cuerpo,
emite un sonidito muy dulce, muy gracioso, y uno dice, pero qué locura, pero alcanza con ver algunos videos con experimentos que hacen en ancianatos con gente con unos niveles de autismo tremendos, de años incluso, les llega la juquita y reviven y empiezan a reírse y a jugar y a reír a carcajadas, y que en muchos de estos ancianatos donde tienen a la juquita paro y se rompe, una vez se rompe, y un asistente social dice, bueno, si la vamos a cambiar. No, de ninguna manera, yo quiero esta, quiero que me arreglen esta. Y algunos se ponen a llorar. Y si no, tenemos el perrito Aibo. Ahí está el video también ahí, el perrito Sony. El perrito Sony se han vendido, si no recuerdo mal, como 100.000 perritos Aibo Sony. Que lo mismo, ¿no? Uno le tira el huesito, van y lo trae, mueve la colita, y da las patitas, y hace ladriditos. Este no es realista, ¿no? Este es más metálico. Pero con una estética kawaii, otra vez, ¿no? Dulce, lo aniñado, lo animalizado, que despierta ternura y deseo de protección, ¿no? Este es otro concepto estético japonés, el amae, ¿no? Despierta conmoción, quizás acá también, la sensación de proteger, ¿no? De dar cariño, por eso lo aniñado opera de esa manera en esa cultura, ¿no? Pero el hecho es que, bueno, el robot Aibo da compañía, y en casos más quizás excepcionales, pero que son muchos igual, es una tragedia que muera el perrito. Hay una clínica, han puesto una clínica, digamos, un taller clínica, si se quiere, para reparar Aibos, ¿no? Sony lo reparaba, tenía su service, lo discontinuaron por una serie de años, ahora han vuelto. El hecho es que lo discontinuaron y ya no ofrecían service. Entonces un señor dijo, bueno, yo voy a poner un service, y él además les ofrece un servicio de funeral budista para los perritos. Están los videos en YouTube, los pueden buscar. Esa fue la receta etnocéntrica. Ahora vamos a hablar de esto. Y en esta clínica o taller, la gente manda a los perritos con cartas, manda a los perritos porque saben que van a tener un funeral budista y porque van a usar piezas de esos perritos en otros que se pueden salvar. Como reencarnación. Otra planta, sí. Eso es lo singular, ¿no? Y reciben cartas diciendo, bueno, lloré mucho esta decisión de mandárselo a ustedes, pero evidentemente esto no se puede arreglar, por lo menos que siga viviendo. Donación de órganos. Donación de órganos. Por supuesto, pasa, no digo que todos los japoneses tengan esa mentalidad, pero son muchos, por lo menos. Y antes de entrar en el porqué de esto, les quería mostrar al profesor Ishiguro. ¿Les podés, Leticia, el video? Este podemos escuchar. Este es un científico que yo lo entrevisté, muy famoso, que hizo un geminoide, una réplica exacta de sí mismo, ¿no? Y hasta su propio pelo le puso, ¿no? Y él me contó que, bueno, que después hizo un segundo, porque los va mejorando, y como él se había hecho una operación estética, tuvo que hacerlo más joven, porque él estaba más joven que su robot original al segundo, ¿no? ¿Le ponemos un poco de video, de audio? Bueno, si no importa. Bueno, este hombre, justamente, ¿no? Bueno, a ver. Es bastante joven. Bueno. Pero es que subirlo desde la computadora. Yo entrevisté a un hombre que trabajó con él, un brasilero, y me decía, sí, bueno, este hombre ya él mismo parece medio robótico, ¿no? La manera de hablar, es un hombre raro. Pero yo al principio miré muchas, lo entrevisté, tuve una charla no muy larga con él, miré muchas entrevistas por YouTube, leí, yo pensaba, este hombre, mis prejuicios occidentales, ¿no? Y etnocéntricos, que inevitablemente los tenemos y no tienen que reprimirlos. Que estará medio loco este hombre.
Dice que los hombres, los humanos son como los robots, me decía. Después me decía otro momento, no, mi geminoide soy yo, él es una extensión de mi cuerpo, ¿no? Y dice, y en realidad yo lo que quiero es, a mí más que la robótica me interesa ver cómo se relacionan los humanos con los robots, a ver si un humano puede llegar a comportarse ante un robot como si estuviese ante un ser humano tal cual, ¿no? Por eso yo quiero algún día romper esa barrera en que ya no sea posible reconocer a un humano de un robot, me planteaba él, ¿no? Él empezó trabajando con una empresa de muñecas sexuales, fíjate vos, para aprender la parte plástica. Después tuvo que irse porque quedaba mal, porque ya después el Estado japonés está invirtiendo en sus proyectos y queda muy, el Estado japonés lo va a invertir en muñecas sexuales, ¿no? ¿Le sacamos el volumen, Leticia? No le podemos ponerlo. No, saquémoslo. Igual está en inglés, creo eso. Sí. ¿Lo saco? Sí, el volumen, sí. Entonces, este hombre también, él opera como operaba yo con Pepper, ¿no? Este robot, en general, o lo puede programar, sí, o él se esconde y le repite los movimientos, un poco los gestos, y transmitir la voz es lo más fácil de todo, ¿no? ¿Le parece? No. La voz casi igual a la de él, creo, ¿no? Entonces, él lo usa para dar conferencias a distancia, a veces sí. Cuando me invitan a dar conferencias en una universidad, si no conozco la ciudad, voy con el robot y vamos los dos juntos. Y si no, lo mando al robot, dice. Y la primera vez que fui con el robot, dice, como la cabeza es muy frágil, yo despacho el cuerpo, pero llevo la cabeza en un bolso. Y cuando pasamos por los rayos X, los policías se querían morir porque ven una cabeza que para acá me igual a la mía. Entonces, este hombre es como que juega un poco con los límites, ¿no? De alguna manera juega a ser Dios, pero lo que a mí me llamaba tanto la atención en ese discurso, que desde el punto de vista occidental puede parecer hasta esquizofrénico, ¿no? Si sos un robot no sos un humano y viceversa, ¿no? Ahora vamos a entrar en esto, pero cuando después empecé a leer, por ejemplo, un libro de una antropóloga norteamericana, Jennifer Robertson, que experta y que estudia la relación de los robots, los robots y los japoneses desde hace ya más de 20 años, que vivió en Japón, ella plantea que la relación que tienen ellos con los robots, pero también quizás con objetos, con muñecas o con hologramas, tiene un trasfondo milenario, ¿no? Una de las tesis de mi libro es que Japón no es tan moderno como parece a simple vista. Cuando uno empieza a escarbar en distintos aspectos de la modernidad japonesa, se encuentra que, por ejemplo, en el caso de los robots, la relación que tienen tiene que ver con el Shinto, ¿no? Con el shintoísmo, en tanto religión originaria animista, la más antigua del Japón, ¿no? Es una religión basada en la naturaleza, ¿no? En lo más primario, como suelen surgir las religiones más antiguas, suelen adorar generalmente a lo que tienen más a mano, ¿no? Que es el sol, la luna, la tierra, los océanos, las montañas, ¿no? La religión originaria americana tiene mucho en común en este sentido, ¿no? Y por lo tanto son religiones que en un objeto, como puede ser una montaña, un sol, una luna, ven una deidad. Por lo tanto son entes animados, ¿no? Habitados por un espíritu mágico que desconocemos, pero que es la única manera que tenían o tienen para explicar un poco el porqué de todo lo que sucede, ¿no? No sabemos por qué. Si nos llega un tsunami, ¿por qué me llega un tsunami? ¿Quién tendrá la culpa? ¿Quién lo mandará? Y bueno, debe ser la luna, será el sol, será la montaña, ¿no? Son las relaciones más primarias que empieza a hacer el hombre, el Homo sapiens primitivo, ¿no? Los dolmens de Stone Age realmente tienen un significado parecido. Y bueno, eso se extendió hasta el día de hoy. De hecho, el emperador, al menos hasta 1965, que renunció a ser una deidad, curiosamente, porque se le pusieron a los norteamericanos, era una deidad en sí mismo, ¿no? Él era descendiente de la diosa Amaterasu, la diosa de la luna. Tienen un linaje de 1500 años aparentemente, ellos dicen tenerlo, es la misma familia imperial desde hace 1500 años, y el primer emperador fue hijo de Amaterasu aparentemente. Por lo tanto es una deidad, es un dios en sí mismo, es parte del Shinto, el emperador, ¿no? Entonces,
Esto nos lleva a una religión que hace que la sociedad, el mundo japonés, el mundo terrenal esté poblado de espíritus, ¿no? Todos los hilos de lo visible están movidos de lo invisible. Los ancestros están presentes, no se mueren. O sea, en el occidente el alma se disocia del cuerpo y se va o al paraíso o al infierno, pero no regresa. Allí sí vuelven los muertos. Algunos, incluso los que no recibieron una correcta sepultura, no se van nunca. Pero el hecho es que vuelven o están y ellos se comunican con sus ancestros, tienen un altar generalmente en la casa donde hablan con ellos, les preguntan cosas, tienen pudor, les da vergüenza. Si ellos hacen algo que mancha el honor propio, está manchando el honor de los ancestros, les da vergüenza, entonces hay que limpiarlo. Y este es otro de los pudores del Shinto, ¿no? Que tiene su link con el suicidio, ¿no? El occidente tiene, a nivel religioso, occidente estamos hablando del mundo judeo-cristiano, por ejemplo, el sexo es un gran pudor en el occidente, el sexo y la desnudez. De hecho, el pecado original fue una cópula expresada metafóricamente a través de morder la manzana, fueron expulsados del paraíso, ¿no? Bueno, eso opera a nivel del inconsciente colectivo. Hasta el día de hoy, 2000, 3000, porque el Antiguo Testamento tiene más de 2000 años, desde aquel tiempo mantenemos estos pudores que vamos repitiendo a través del inconsciente colectivo. Bueno, ese pudor no está en el Shinto porque el mundo mismo Shinto nace a través de una cópula entre Izanagi y... no recuerdo su nombre. El hecho es que el mundo viene de una cópula, por lo tanto ellos en el sexo no hay, no es un pudor, y tampoco la desnudez en ese mundo. Se me fue la idea original. Entonces, en el mundo del Shinto, donde hay pudores distintos, eso lleva a que el mundo está animado, ¿no? Entonces decía, hay fuerzas invisibles que mueven los hilos de lo visible todo el tiempo y estamos rodeados de espíritus, estamos acostumbrados a vivir. Las películas de Miyazaki, el viaje de Chihiro, está poblado de fantasmas por todos lados y los niños están con los fantasmas y no les temen. Ellos están acostumbrados al fantasma, nosotros vemos un fantasma en el robot, porque ahí habita un fantasma. Nosotros nos dan terror los fantasmas, por eso tenemos un resquemor muy grande contra la robótica, además de que nos vienen a sacar el trabajo. Pero sí, en el Shinto y en la mentalidad japonesa, que hoy está mezclada con el budismo y con el confucianismo, pero que es una sola religión en el fondo, pero que la central probablemente sea el Shinto, si la espada de un samurái está habitada por un espíritu, si una montaña tiene un espíritu, si un cerezo sagrado florido tiene un espíritu, y hasta incluso una mesa con los kamis, que no es el concepto exacto de espíritu occidental, pero es lo más parecido. Si todo eso tiene un espíritu adentro, ¿cómo no lo va a tener un robot como el Geminoide que me atendió en el hotel de robots desde la chica, o el Ishiguro, o esa Fukita Paro que es idéntica a nosotros, o idéntica a una de verdad, que reacciona, que nos comunicamos, no es una cosa unidireccional, es ida y vuelta, que se mueve, que es realista. Claro, si está animado, si es igualito, no es un cómo sí, porque no es, pero el cómo sí es un es, ¿no? La línea de distinción entre el objeto y el ser en el mundo asiático es más difusa que la nuestra. Saben que no es una foca de verdad, saben que no va a reproducir, sabe que no puede, yo sé que uno japonés sabe que no puede copular con Shumeko, la chica esta de la recepción, lo sabe, ¿no? Está claro eso, no están locos, pero la copia mantiene algo de la esencia en ese mundo, por lo tanto sirve como objeto útil, o deja de ser un objeto y tiene parte de ser, porque si te da compañía, evidentemente no es del todo un objeto. Entonces, esa es la concepción que permite que los japoneses estén culturalmente más preparados también para interactuar cotidianamente con la robótica, ¿no? Ese concepto antropológico del que hablamos ahora y de esa raíz confuciana que hablábamos antes del respeto a la jerarquía, el algoritmo, ¿no? O sea, el confucianismo es un gran algoritmo en el fondo, ¿no? Y el robot funciona por algoritmo, ¿no? Si te meten una moneda por acá, vos tenés que dar la latita de Pepsi por abajo, ¿no? Eso es un algoritmo, ¿no?
los robots no piensan por sí mismos. Vos le tenés que enseñar paso por paso, ¿no? Son pensamientos algorítmicos, a pesar de que ahora se ha complejizado, porque están las técnicas de deep learning más avanzadas, donde los robots van aprendiendo cosas por su cuenta, ¿no? Entonces, esto nos lleva, a su vez, ¿cómo andamos de tiempo? Nos queda una hora, ¿no? Sí. Esto nos lleva a otro concepto central en el mundo asiático y que es milenario, el concepto del Yin y el Yang. ¿Le ponemos la foto? El concepto del Yin y el Yang, que sigue operando a nivel de inconsciente colectivo porque marca las formas del pensamiento asiático, ¿no? El Yin y el Yang es un simbolismo donde los opuestos, primero en Occidente, los opuestos están marcados por una línea así, ¿no? Que corta mitad y mitad un círculo. Ahí la línea no, es curva y es una especie de metáfora de la idea de un fluido, ¿no? Y a su vez, los opuestos son complementarios. Fíjense que el negro entra en el blanco y el blanco entra en el negro, ¿no? Entonces, los opuestos allá no son opuestos, sino complementarios. Nosotros nos basamos en el principio aristotélico de la contradicción, ¿no? Una cosa no puede ser y no ser a la vez. Lo que es blanco no puede ser negro y viceversa. Incluso en la religión se refleja esto. Vos podés ser católico, pero si sos católico, el cura te va a decir, vos no podés ser budista, no podés ser judío ni musulmán. Vos podés ser budista y allá el monje te va a decir, vos podés, si querés, podés ser católico y lo que se te antoje. Y además, todo japonés es budista, es taoísta y es confucianista según el momento de la vida. O sea, uno de los pudores del Shinto es la muerte. Tiene terror a la muerte, ¿no? Hay un origen, una historia mitológica muy presente, con una persona que está comida por los gusanos y le espantan, no creen tampoco mucho en la vida después de la muerte. Le tienen terror, no tienen respuestas para la muerte, ¿no? El Shinto. Entonces, los funerales se ocupan los budistas, no los monjes shintoístas. Y para pedir, por ejemplo, por los estudios, le piden al templo confuciano. Por cierto, las tres estas religiones, budista, creada por Buda, el taoísmo, creada por Lao Tse, y el confucianismo, por Confucio, ninguno de los tres fue un místico, fueron filósofos, ni más ni menos, que nunca, toda esa historia religiosa que vino después, la crearon las personas después, pero ellos eran gente tratando de pensar, eran filósofos, más o menos contemporáneos de los primeros filósofos griegos, haciéndose la gran pregunta por el ser de las cosas, cuál es la esencia de las cosas, cuál es el sentido de nuestra vida, qué pasa cuando morimos, de dónde venimos, gente tratando de entender el mundo, dónde estamos, para qué estamos y a dónde vamos. Claro, vivían en otros mundos totalmente desconectados. Raro sería que hubiesen llegado a las mismas conclusiones o a las mismas ideas, aunque algunas coincidan, ¿no? Entonces, en el pensamiento asiático, estamos hablando a través del filósofo Byung-Chul Han, que yo aplico en mi libro, A y B son complementarios, ¿no? No es A versus B, sino A más B, ¿no? El tiempo es un fluir, donde no hay comienzo y no hay final también, ¿no? Entonces, son concepciones que difieren muchísimo de la razón occidental, aristotélico-platónica, y después más llevadas al empirismo a través de Descartes, con su frase famosa, pienso, luego existo, y después vinieron los empiristas ingleses que empezaron a teorizar sobre la causalidad, ¿no? Si llueve es porque hubo una acumulación de humedad en las nubes, entonces cuando hay tal variable, pues llueve, ¿no? La relación causa-efecto, ¿no? El empirismo. Pues allá durante milenios por lo menos ha sido mucho más efectiva la idea de la casualidad, el I Ching, ¿no? La importancia del instante, ¿no? Vos naciste casualmente tal fecha y te corresponde tal animal del horóscopo chino porque había tal confluencia de los astros y por eso se puede llegar a hacer algún pronóstico de cómo te va a ir o se puede orientar. Y además de la causalidad, además de la casualidad, aceptan la casualidad, ¿no? Es un pensamiento poroso, porque no hay esencia, ¿no? El otro rasgo central de este pensamiento occidental, aristotélico-platónico, es la esencia, ¿no? La esencia es lo invariable, lo puro, ¿no?
esto es así, ¿no? Es un pensamiento estanco, estructurado. La religión católica tiene estas reglas y tiene este dogma y vos tenés que hacer esto. Por eso le cuesta tanto a veces a la religión católica adaptarse a los cambios, porque no acepta el cambio, no es esencialista, ¿no? Las cosas tienen una esencia y una pureza y ya, y de ahí nos salimos, ¿no? Es lo que permanece en la esencia. El pensamiento asiático carece de la idea de una esencia, es totalmente poroso, mutable. I Ching es el libro de las mutaciones, ¿no? Es un pensamiento que está abierto al cambio, al sincretismo, por eso se mezclan confucianismo, taoísmo, budismo e incluso cristianismo. Viene el cristianismo, venga, que entra, ¿no? Ya los colonizadores, los catequistas jesuitas portugueses llegaron a Japón en el siglo XVII y convertían, sí, pero después se agarraban la cabeza porque convertían a, sí, bueno, sí, yo me gusta algo, hagamos un rito, no soy católico. Y después a la tarde hacen un rito budista y el cura decía, no, eso es impuro, la esencia es esta del catolicismo, vos no podés hacer otra cosa. No, a mí me gusta ese japonés, me sirve para esto, pero el budismo me sirve para esto, entonces yo lo tomo también, ¿no? Es un pensamiento totalmente abierto, no cerrado, carece de esencias. Otra razón más por la cual están abiertos al cambio tecnológico. Viene el robot, que venga, a ver para qué sirven. Bueno, a ver, son útiles, bienvenido. La compañía nos ayudan con el trabajo, aumentamos la productividad, bienvenido. Nosotros le tememos a los robots. Para colmo, tenemos los fantasmas hollywoodenses de Terminator y de Frankenstein. O sea, viene de lejos la cosa. Entonces, Terminator viene a matarnos, Frankenstein se nos reveló. La revolución de los robots contra nosotros es imposible. Los robots nunca van a tener voluntad, deseo, ni de hacernos el bien ni el mal. Entonces nunca va a haber una revolución de los robots. La revolución va a ser de los robots, pero porque hay humanos detrás programándolos en todo caso. Pero eso no son los robots, no tienen conciencia. Entonces, ese mundo está mucho más abierto a todo esto, a este cambio tecnológico, incluso a la virtualidad. Porque dice este Byung-Chul Han, que el pensamiento asiático, además, en tanto confuciano, con raíz colectivista, que viene de la cultura del arroz, y basada en el grupo, ¿no? Vos te debes al grupo, no sos un individuo independiente. En Occidente somos independientes. Yo hago lo que yo quiero y es para mí. Casi soy generoso para algún amigo, pero yo no actúo en función de una nación como tal, ¿no? El culto estoico al sacrificio que está tan enraizado allá. Bueno, el hecho es que, dice Byung-Chul Han, los asiáticos siempre han pensado en red. ¿Sí? Por lo tanto, también se sienten muy cómodos y muy naturales. ¿Sí? Digamos, se mueven naturalmente a través de las redes virtuales, porque siempre han pensado en red como funciona hoy Internet, dice Byung-Chul Han. Culturalmente también estaban quizás más predispuestos a todo este cambio que está sucediendo, que no es que sean necesariamente más avanzados tecnológicamente que Estados Unidos o que Alemania, porque no creo que sean, pueden estar más o menos parecidos. Lo que están es culturalmente más predispuestos, no tienen ese rechazo que tenemos nosotros. Alguien me decía, qué horror de la mujer esta. Bueno, porque nosotros vemos un fantasma detrás del feminoide que te atiende en el hotel de robot. Un prejuicio. Claro, es un concepto somos occidentales. Tenemos otro pensamiento y chocamos contra eso, porque nosotros le tenemos miedo a los fantasmas. Ellos están habituados, es más, son simpáticos los fantasmas. Estos son tus antepasados. En Taiwán vos incluso tenés unas madritas Huapue que tienen una convenza y otra plana abajo. Vos le haces una pregunta al antepasado frente al altar, las tirás y una sí y otras no, te responden. Práctico, ¿no? Me decía un intelectual taiwanés, nosotros no necesitamos psicólogos, tenemos a los ancestros. Entonces, por lo tanto, la diferencia entre realidad y virtualidad también es más borrosa en esa cultura, ¿no? Pero ¿cómo vas a tener a un holograma? El holograma Hatsune Miku, que lo vamos a analizar a fondo en la última clase. ¿Cómo van a ir a emocionarse en ver un holograma que sale en un estadio, que canta y baila y todos gritan, y se emocionan y algunos hasta se enamoran? Si es de mentira. Bueno, en esa cultura también es de verdad. La copia mantiene, digamos,
el aura originaria, ¿no? No quiero decir la esencia, porque dijimos que no hay esencias ahí, pero sí el aura, ¿no? Es el ícono occidental, sagrado, bizantino, católico de Jesucristo, te ponía ante la esencia, te ponía frente a Cristo de alguna manera, ¿no? En tiempos medievales. Con la reproductibilidad técnica, ¿no? La copia en serie de ese ícono, ya en la copia ya no está el aura, ha desaparecido el aura, por lo tanto ya no estás ante Dios, solamente ante el original, ¿no? Esto es Walter Benjamin, ¿no? Filósofo alemán. Pues en el Asia la copia mantiene el aura, ¿no? Es más, Hatsune Miku, ese holograma, es puro aura, nunca tuvo sustancia, pero tiene un valor real, es una presencia, ¿no? Para nosotros lo material es lo presente, para ellos no necesariamente, puede ser una cosa o la otra, ¿no? Estas cosas explican un poco el mundo asiático y su pensamiento, ¿no? Un pensamiento que, por si fuera poco, esa presencia de lo invisible se potenció en el siglo XIII y XIV con las invasiones mongolas a Japón, ¿no? Sabemos, Mongolia eran tribus nómadas que hicieron el imperio más grande continuo de la historia, ¿no? Llegaron hasta Hungría y conquistaron China, ¿no? Generaron la dinastía Yuan, pero no pudieron con Japón. Pero ojo, no es porque no pudieran con los samuráis. Primero que, bueno, estaban en desventaja porque ellos peleaban a caballo. A Japón tuvieron que navegar, algo novedoso para ellos. Pero llegaron a Japón, una de las veces, en realidad, un tifón les hundió los barcos. Y la segunda vez también habían desembarcado, pero en un tifón y les tiró los barcos al diablo y los agarraron los japoneses y los mataron. Es decir, la naturaleza los salvó de los mongoles. Todo eso reforzó el poder de convencimiento, el convencimiento que se tenía del poder de la naturaleza sobre nuestras vidas, ¿no? 2 veces nos salvó de ser invadidos por los mongoles, nada menos, ¿no? Porque mal que mal sabían que los mongoles eran peligrosísimos, no lo hubieran podido derrotar probablemente, pero los derrotó la naturaleza. Entonces eso reforzó esa cosa de la ritualidad japonesa hacia lo natural. La floración de los cerezos es una ritualidad también hacia un árbol. O sea, si ven millones de japoneses que salen todos juntos a observar embelesados los cerezos, no es solamente porque son lindos. Hay un trasfondo sagrado en todo esto y que tiene que ver con la naturaleza del Shinto. Y el Shinto en tanto expresión de la naturaleza animada que opera en nuestra vida, ¿no? Entonces, esto nos lleva a la pregunta, a su vez, por supuesto, que es otro de los ejes del libro hacia el futuro, ¿no? ¿Nos reemplazarán los robots al fin y al cabo? Los japoneses no tienen esa clase de preguntas, aparentemente, no les generan espanto y al contrario, venden robots encima, así que a ellos no les crea problemas por ahora. ¿Qué va a pasar en el resto del mundo? Y la verdad es que no se sabe, pero quizás hay indicios. El gran cambio no se va a dar necesariamente por humanoides igualitos a los del profesor Ishiguro que van a venir en cada oficina y van a estar trabajando. No, pero tampoco hacen falta esa clase de robots tan perfectos. Es decir, se necesitarían robots que copien la complejidad y la inteligencia de nuestros cerebros. Están lejísimos de llegar a eso, pero no hace falta eso para suplantarnos. El gran cambio que podría estar en ciernes muy próximo tiene que ver con las impresoras 3D, ¿no? Ya se puede fabricar, hoy por hoy ya se puede fabricar casi lo que sea. Ya hay empresas, una empresa española, creo que fue, o China, hizo un experimento y hizo como 10 casas en 3 días, baratas encima, con impresora, imprimieron la casa. Pueden imprimir un zapato, un picaporte, un peine, a ver, ¿quién peine? Pum, lo imprimo, no voy ni al kiosco, ¿no? Eso puede generar un cambio a nivel económico, pero tremendo, tremendo, desaparecer todas las industrias, todas las... Muchos servicios. Exacto. Donde más van a empezar a operar los robots, en primer lugar iba a romper, a destruir mano de obra, va a ser en el sector servicios, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, todo lo que es restaurantes, McDonald's,
Yo fui en Japón a comer en Kaiten Sushi, que son restaurantes de robots con cinta transportadora, haces el pedido con tablet, hay una ranurita donde metes un plato sucio y ya va, se lava automáticamente. Algunos robots ayudan al cocinero y la cuenta la pagas directamente con la tarjeta, ya la saca el escáner y un solo gerente controla a la distancia como a 10, 15 o 20 restaurantes. Eso ya existe hace rato, y cada vez se va mejorando. Ya hay mini mercados de la empresa Lawson que ya no tienen empleados. Como vas, te agarrás, pagás y te vas, no hay empleados. Entonces el sector servicios que emplea a un porcentaje muy alto de la población mundial, rápidamente, todos los McDonald's probablemente muy rápido puedan llegar a prescindir de los empleados humanos. En la Robocop, a su vez, asistí a una competencia lateral que era la Amazon Challenge, ¿no? Amazon, la empresa de venta de lo que sea norteamericana, que quebró a infinidad de pequeños negocios minoristas, pone un premio para que compitan equipos de distintas universidades para que los robots hagan el trabajo de los empleados humanos, ¿no? Que es agarrar productos, guardarlos clasificadamente en armarios, ir a buscarlos a través de un pedido y ponerlos en una caja y entregarlos, ¿no? La operación sigue con una persona que va con un auto y lo entrega. Bueno, ya tenemos los autos Tesla, los autos sin chofer, que ya funcionan mejor que nosotros, ya están pronto, van a estar legalizados en todo el mundo. Entonces, Amazon paga a los científicos un premio al que mejor hace ese trabajo. Van y compiten los científicos de todo Japón por un premio y Amazon se queda con el know-how de todo eso, ¿no? Para que avance la tecnología, nada más, eso después verán. Entonces, Amazon ya va a robotizar todos sus grandes almacenes, su sistema de delivery, cuando ya rompieron todo el comercio minorista. Entonces, los autos sin chofer van a ser una de las grandes revoluciones que van a cambiar todo peligrosamente. Las impresoras 3D y los brazos robóticos. Estos brazos robóticos son los robots que programan en esta competencia de Amazon, ¿no? Son brazos muy fuertes, muy tontos, pero muy rápidos y precisos, ¿no? Toda clase de cosas. Entonces, con eso mezclado con una buena inteligencia artificial, como hablábamos recién, la posibilidad de que ya estos jugadores de fútbol o un robot de limpieza pueda tener un archivo de 100 millones de fotos de botellas y de libros para reconocer todo. Esa confluencia tecnológica puede generar que esta vez la destrucción laboral resultada de las tecnologías sea distinto. Hasta ahora siempre fue una destrucción creativa, ¿no? Productiva, ¿no? Se destruían empleos y se creaban otros nuevos. Esta vez probablemente sea distinto, porque los empleos nuevos que se crean son las empresas digitales, ¿no? Básicamente de tecnología e inteligencia artificial. Pero comparemos, hay un libro de Martin Ford, que yo lo cito acá, que analiza muy a fondo todo esto, se llama The Rise of Robots, el auge de los robots, algo así, donde él compara. Google hoy tiene 38.000 empleados más o menos. General Motors en Estados Unidos en los 70 tenía 38.000 empleados. Google hoy tiene una ganancia neta, pongámosle, de $1.000 millones, suponiendo, no me acuerdo el número, ¿no? En los 70, General Motors producía la misma ganancia, unos $1.000 millones, pongámosle. La diferencia es que General Motors tenía 840.000 empleados, 840.000. Google hoy tiene 38.000 y producen lo mismo. Entonces, empresas como Google son las que están suplantando a las empresas industriales que se van tecnologizando cada vez más y van a ir expulsando trabajadores y a su vez se va a ir destruyendo cada vez más el trabajo en servicios, los robots de asistencia van ancianos en Japón, etc. Y a medida que se baraten, va a ser más barato que un ser humano. Ellos te ofrecen flexibilidad laboral absoluta, no hay huelgas, no hay salario, no hay enfermedad, no hay embarazos. Entonces ya se está aplicando cada vez más. Hay fábricas en Estados Unidos que se habían ido a Asia porque tenían mano de obra muy barata, ahora están volviendo
porque ahora tienen mano de obra barata, pero robótica. Entonces, estamos quizás en ciernes de un problema grave a nivel de la humanidad, y mejor ir pensando de antemano qué vamos a hacer. Tanto Martin Ford como Byung-Chul Han, el filósofo, dicen hay que pensar seriamente en la necesidad de un subsidio por vivir, porque no va a haber, ya hoy por hoy no hay trabajo para todo el mundo en esta sociedad tecnológica, y en el futuro puede llegar a ser infinitamente peor. Y se puede dar la paradoja de que no haya quien consuma lo que producen las máquinas, porque si no hay trabajadores, no hay asalariados, ¿quién va a comprar todo eso? La rebelión puede ser de los humanos y no de los robots. Exacto. Hay un chiste que está en el libro de Martin Ford, un diálogo apócrifo entre un sindicalista muy famoso de la Ford y Henry Ford III, donde ya están recorriendo una fábrica de autos totalmente robotizada, y Henry Ford lo va hasta el sindicalista y le dice, bueno, me gustaría saber cómo vas a hacer ahora para cobrarle las cuotas sindicales a estos trabajadores. Y el sindicalista le dice, ¿y vos cómo vas a hacer para vender los autos? Entonces vamos hacia un futuro incierto. Yo no sé, nadie lo sabe. Yo no quiero ser alarmista, pero no sabemos lo que puede llegar a pasar, pero mejor pensarlo, porque hay que estar preparados sobre lo que va a pasar. ¿Alguien quiere decir algo o preguntar algo sobre esto? Antes de cambiar de tema. Pero los japoneses lo toman muy naturalmente, no como nosotros, que vos hablás y estamos medio horrorizados, ¿no? Sí, son parte de la cotidianidad. Les encantan, aman los robots. Aparte que ellos miraban a Astro Boy, a Gundam, a Mazinger Z, son superhéroes. No son como Terminator, que venían a matarnos. ¿Y ellos cómo están solucionando ese tema? ¿O todavía no es tan alto el nivel de robotización? No es tan alto, como te decía, tienen falta de mano de obra, y además la industria robótica genera divisas al país también. Entonces, hoy por hoy, eso no es un problema para ellos. Al contrario, una ventaja. ¿Puedo pasar un aviso ya que estoy viendo acá lo de los cerezos en flor? En este momento están en flor los cerezos en el jardín japonés. Yo probé un robot, por ejemplo, que levanta ancianos de una silla y lo pone en la cama. Yo en una feria robótica, bueno, fui a ver, me metí unas cosas por acá, me paró y me sentó. Hay robots enfermeros que todavía le falta muchísimo, no suplantan. Pero ellos necesitan resolver eso, no hay quien. Hay como una falta como de 100.000 enfermeros en Japón. Por eso trabajan mucho los enfermeros, y sucede, está el caso del karoshi, ¿no? Muerte por exceso de trabajo, ¿no? Por estrés, cansancio. Pasa bastante, según he leído, en enfermeros y enfermeras, porque trabajan demasiadas horas porque no hay quien haga su trabajo. A veces trabajan días enteros sin dormir. Y a su vez está el suicidio, que tiene un nombre karoshi, no sé qué, suicidio por exceso de trabajo. ¿No? El libro un poco se asoma a todo esto, ¿no? A todas las caras de Japón. El lado A luminoso y el lado B, ¿no? Está un poco en la tónica de Black Mirror, ¿no? Viajar a Japón en alguna medida es como viajar al futuro. Ahí ves lo que va a pasar. Yo la primera vez que fui a Japón estaba un poco en el celular así, en el subte, yo decía, ¿qué es esto? Están todos locos. Y ahora estamos así. Y ahora estamos todos así. En alguna medida hacia ahí va el mundo. Por eso yo pongo el foco, la lupa en esos países para estudiar los efectos de las tecnologías, de la robótica y de la virtualidad. ¿Alguien quiere decir algo más o preguntar sobre el tema de robótica en Japón? Al mismo tiempo es raro porque yo fui a Japón en el 2016 y de hecho me impresionó la poca tecnología. O sea, no la poca, sino la falta. Yo esperaba ver, fui con todas mis ideas y todas mis expectativas, esperaba ver tecnología por todos lados y lo máximo era el inodoro, Toto, y el robot Pepper que lo vi en un solo lugar y nada más, es como me llamó la atención. Hace 3 años. Sí. Yo llegué hace 5 años, después de un tifón, a Japón, en el aeropuerto en Tokio.
pasaban manualmente el aviso de los aviones en unos tablones de madera. Y dije, como fuimos al futuro y aterrizamos en el repasado. Es que se idealiza mucho también, uno idealiza. Japón está totalmente idealizado. Está estereotipado por un lado, y está idealizado. Japón no es, y sobre todo Japón no es lo que parece a simple vista, por un lado, no es tan moderno. Cuando uno empieza a escarbar, encuentra lo milenario. Japón no es tan maravilloso ni tan perfecto como la gente cree. Vamos a verlo en otros encuentros, pero se sufre bastante. La falta de gente que habla inglés me impresionó, porque pensando en una cultura que enfoca hacia Occidente con sus productos que exporta y todo esto, y hay una cantidad enorme de gente que no entiende, no habla nada de inglés. Les resulta muy difícil, están en su derecho. El profesor Ishiguro me dijo, estos robots, por ejemplo, van a poder tener una gran utilidad pedagógica, me decía él, porque van a ser muy buenos para enseñarle inglés a los japoneses. ¿Y por qué? Porque los japoneses, me dicen, son muy tímidos, ¿no? Y nos cuesta muchísimo ir hacia el otro, y si el otro es un extranjero, más todavía, ¿no? Se inhiben, además de que como es un extranjero te descoloca, no podés medirlo, no sabes quién es, no sabes cómo ubicarte jerárquicamente, no sabes cómo tratarlo. Vos inmediatamente tenés que leer el ambiente, porque no tenés que equivocarte, tenés que hacer lo que se espera de vos. Si vos te equivocás, hay problema. Frente a un extranjero quedás descolocado, tenés que averiguar si es más importante que vos o no, si lo vas a decir usted o le vas a decir vos, si te vas a dar reverencia así o así, en 45, 30 o 90 grados. Entonces se descolocan totalmente, además de que lingüísticamente son muy distintos. Y acá hay otra cuestión que me parece que explica muy bien a los japoneses. Los japoneses siempre han mirado hacia adentro, en términos milenarios. ¿Por qué? En 1639 hubo un decreto imperial, el Sakoku, ¿no? Se cerraron, se bloquearon, así como tienen bloqueada a Cuba, ellos decidieron bloquearse a sí mismos. Nadie entra, nadie sale por decreto imperial, so pena de muerte. ¿Por qué hicieron esto? Se dieron cuenta que los iban a colonizar. Fueron inteligentes, porque se dieron cuenta que estaban los ingleses, los holandeses, los portugueses rondando, le habían entrado los jesuitas, dijeron a esto, acá algo se viene. No se equivocaron, no se equivocaron. Entonces, como medida defensiva, se cerraron literalmente. Tenían un puertito, pero flotante, incluso, donde apenas pasaban los holandeses a comerciar un poquitito y nada más. No podían salir del muelle los holandeses. O sea, que vivían de sus propios recursos. Totalmente. Autosuficientes. Esto fue en 1639 hasta 1853. O sea, más o menos 2 siglos y medio, donde estuvieron totalmente aparte del mundo. Imagínense que antes de esa época, con las tecnologías de navegación, o sea, la globalización incipientemente nació con el colonialismo. Antes del colonialismo, que cuando ellos estaban teóricamente abiertos, no había contacto con el exterior, un poco con China seguramente, y no mucho más, y a cuentagotas, ¿no? Entonces, una isla, un archipiélago que está al este del este, ¿no? Casi que caído del mapa de Asia, para cómo se cerró durante 250 años. ¿Cómo no van a ser distintos? ¿Cómo no van a ser tremendamente distintos? ¿Cómo uno no va a tener la sensación de alunizar, de haber llegado a otro planeta? ¿Cómo no van a haber hecho algo distinto con el capitalismo, ¿no? Este es uno de los rasgos tan interesantes del Japón. Ellos hicieron un capitalismo que es distinto. Eso fue una de las cosas que más me sorprendió. Y yo siempre le había pasado por encima a Japón en mis primeros viajes de estudio al Asia, porque pensaba que iban a ser los más parecidos, porque eran los más desarrollados tecnológicamente y los más capitalistas. Y yo decía, yo quiero verlo distinto. Quiero ver lo antiguo, lo tradicional, lo milenario. Grave error, ¿no? Grave error. Porque la riqueza antropológico, cultural y periodística que yo encontré en Japón no la encontré en ningún otro lugar del mundo. El capitalismo, yo lo llamo un capitalismo neoconfuciano, ¿no? Que lo mismo, así como Max Weber, el sociólogo alemán, planteó que el origen del capitalismo en Occidente tuvo que ver con la ética protestante, ¿no? del cristianismo protestante, que hacía un culto sagrado al trabajo mediante el cual se llegaría a la salvación. Por lo tanto eran tan laboriosos, tan ahorrativos, que permitieron la acumulación primitiva de capital.
Eso propició que el capitalismo surgiese en los países protestantes, ¿no? Básicamente Inglaterra, y se desperdigara por Alemania y después otros, ¿no? Eso dice Max Weber sobre el capitalismo. Digamos. El capitalismo asiático surgió mucho después, y yo lo llamo un capitalismo tecnoconfuciano. No yo, digamos. La palabra por lo menos yo no la leí, la uso yo, pero estoy hablando de algo que ya otros han escrito, ¿no? La influencia que tuvo el confucianismo en el desarrollo de ese, que se confluyó la racionalidad instrumental occidental, capitalista, con el confucianismo y todo su estoicismo, su espíritu de sacrificio en función del grupo, lo cual aumentó y aumenta la productividad a niveles estratosféricos, ¿no? Esa es una de las explicaciones. Hay otras económicas, no vamos a entrar en eso, y geopolíticas, ¿no? Japón estaba en un lugar privilegiado, tuvo un trato privilegiado por parte de Estados Unidos después de la guerra, o sea, no es solamente por cuestiones culturales, pero lo cultural explica el radicalismo que tomó el capitalismo en Corea del Sur, en Taiwán, en Hong Kong, en Vietnam, ahora, y ahora en China también, pero el primer tigre asiático fue en Japón. Hubo una base cultural que propició, junto con otras razones económicas que son excepcionales, por eso no son muy copiables, que propició ese desarrollo, ese culto, la idea de dejarlo todo por la empresa, ¿no? Yo planteo en el libro que otra de las razones por las cuales Japón no es tan moderno es porque en ese mundo que se acabó recién en 1868, con la restauración Meiji, cuando Japón se abrió al mundo y quiso copiar a Occidente porque vio que tecnológicamente se habían atrasado y los iban a dominar, ese mundo feudal, según los parámetros occidentales, yo mide el tiempo de otra manera, pero ese mundo feudal acabó recién en 1868, cuando el feudalismo teóricamente en Occidente acabó con el Renacimiento, ¿no? 1492. Entonces, la lógica, las relaciones laborales y las relaciones sociales de ese mundo feudal, de ese mundo del samurái que venía del Zen y que venía también del confucianismo milenario y del shintoísmo, no va a cambiar y no se va a occidentalizar 100% de un día para otro porque se hayan abierto o porque los hayan colonizado luego los norteamericanos. Por eso ese capitalismo es tan distinto. Tomó un camino propio, y yo sostengo que el CEO tecnológico actual en alguna medida es el heredero del shogun. El salaryman, el empleado de traje y corbata, que es considerado como el héroe del milagro japonés, además de los obreros, ¿no? Es en alguna medida el heredero o un eco del samurái, ¿no? El samurái en tanto casta superior, guerrera, que llegaron a ser creo que como 2 millones en su momento, que fueron abolidos recién en 1848, 1868, por la restauración Meiji, cuando dicen nos vamos a modernizar, estas estructuras feudales no nos sirven, abolido el samurái, descartado, un samurái que ya no guerreaba, ¿no? Porque todo estos 150 años, este periodo Edo ya no hubo guerras, ¿no? Fue el periodo del shogunato Tokugawa, ¿no? Unificó todos los feudos. Estaba el poder del emperador por un lado, conviviendo con el poder del shogun. Siempre fue así, ¿no? Entonces, los herederos del shogun y del samurái, o sea, aquellos samuráis pasaron a ser soldados corporativos del señor Honda, del señor Kawasaki y del señor Toyota y de tantos otros, ¿no? Todo esto explica esa garra tan especial, tan singular, tan sacrificada, que te lleva incluso, como decíamos antes, al sacrificio de tu propia vida en función de la empresa, ¿no? El Karoshi es eso. Cuando se cayó un avión de Japan Airlines hace unos 15 o 20 años, el jefe de mantenimiento de los talleres se suicidó por su familia, por el honor de su familia, por el honor de la empresa y por el honor del país, ¿no? Eso es una actitud muy confuciana. Por el grupo te suicidaste. Ellos nos ven individualistas a nosotros, ¿no? Uno se sacrifica por uno mismo en Occidente. El capitalismo occidental apela básicamente a la individualidad, ¿no? El capitalismo asiático tecnoconfuciano apela al grupo de alguna manera. Entonces, ese espíritu de sacrificio lleva a jornadas laborales interminables y unos niveles de intensidad tremendas que genera, por supuesto, mucho estrés, depresión y suicidio. De eso vamos a hablar otro día. Entonces,
por si fuera poco, los ecos de ese capitalismo también, de los ecos de ese mundo feudal que terminó tardíamente, también lo vamos a ver en que la geisha se travestió en sirvienta victoriana del Maid Café. Esto es el último encuentro. Pero digamos, cuando uno empieza a cruzar todas estas variables, empieza a ver que Japón no es tan moderno como parece y empieza a ver un poco el porqué de todo esto, ¿no? Podemos entrar al tema del hotel cápsula, ¿no? Nos quedan 25 minutos. Cuando vi lo que era un hotel cápsula, ahí una vez de casualidad, dije, claro, este es el lugar para estudiar Japón, ¿no? Es una micro sociedad japonesa toda comprimida en un edificio donde vos convivís con ellos y además no hay hotel, no hay invento más japonés que el hotel cápsula. Cuando uno lo estudia mucho, llega a la conclusión de que raro sería que no lo hayan inventado ellos. El hotel cápsula no lo iban a hacer nunca en China, porque en China lo que sobra es espacio por un lado. Claro. Así que sale de su carácter insular, digamos. Ese pensamiento poroso que le da tanta adaptabilidad a las circunstancias, ¿no? Esa flexibilidad, ese pragmatismo, que lo vemos en la religión, que lo vemos en el trabajo, en cómo se adaptaron políticamente al mundo, está también en la arquitectura, por supuesto. Ellos se adaptaron a una cuestión práctica, ¿no? Tokio tiene la densidad poblacional más alta de la Tierra. ¿Cómo hacemos? Todos los espacios son muy chiquitos en Japón, pero si uno empieza a escarbar en el hotel cápsula, eso tan moderno, uno lo cree moderno porque lo relaciona con cápsula espacial, pero no tiene nada que ver. Es moderno sí porque nació en 1979 en Osaka. Ahora, cuando uno empieza a estudiar cómo es la casa tradicional japonesa, ¿no? Aquella casa donde han vivido durante acaso 1000 años por lo menos, ¿le sacás el volumen? Cuando uno empieza a escarbar, a estudiar cómo era la casa tradicional japonesa, que existe un poco hasta hoy, de madera, la habitación, el espacio para dormir, es un espacio totalmente vacío, casi un espacio de zen, de pura ausencia, donde no hay una sola mesita, donde no hay una sola cuadro ni adorno de ikebana, de decoración, nada, es un espacio pelado con un tatami en el piso casi imperceptible, no del mismo color que el suelo. Entonces, cuando uno mira un hotel cápsula, ¿qué es un hotel cápsula? Es un tatami en el suelo, donde simplemente le han recortado el borde de la habitación porque no alcanza el espacio. Entonces, los japoneses hace rato que vienen durmiendo en un lugar, un espacio que tiene mucho en común, no vamos a decir que es igual, pero que tiene mucho en común con el hotel cápsula. Por eso no es tan raro que duerman ahí, porque desde una mirada inocéntrica occidental, pero están locos, ¿qué es esto? ¿Cómo vas a dormir en un hotel cápsula? Es como dormir en un nicho de cementerio. Vos caminás por los pasillos de un hotel cápsula y es como caminar por los subsuelos de la Chacarita, donde están esas paredes con todos los nichos acá lado. Es idéntico, menos mortuorio, más bajito, pero la estructura es exactamente la misma. Uno podría decir, bueno, pero es como dormir dentro de un tomógrafo. Es más grande que un tomógrafo, bastante más grande que un tomógrafo de los más chicos. Además, el cierre no es hermético, porque es una cortinita que uno la baja y la sube, a veces en el bambú, blanda, no está encerrado ahí dentro, uno puede salir como quiera de ahí. Entonces, es un espacio casi meditativo, un espacio evidentemente asocial, ¿no? No es un espacio para dos, está prohibido. Y de a dos, porque uno entra y ya se divide en pisos para mujeres y pisos para hombres. El onsen, en el subsuelo, para hombres, para mujeres, bueno, ahí desde hace ya poco más de un siglo ya no son mixtos los onsenes, ¿no? Otro pudor que no había, por eso uno se asombra tanta imagen de desnudez en el manga, que no hay pudor, no hay pudor, las desnudeces no. Ha sido normal durante milenios mostrar los senos, el escote está en la nuca de la geisha, no está adelante. Ya. Los senos estuvieron a la vista durante milenios en Japón, así que lo que está a la vista no despierta deseo, lo oculto es lo que lo trae. Entonces, en este espacio japonés, digamos que es una solución hotelera, hay por ejemplo estacionamientos cápsula, ¿no? Uno ve edificios que son unos armazones de metal, donde vos dejás el auto, apretás un botón, una máquina de metal ahí. Hay cementerios, donde, claro, ya no hay espacio para cementerios planos.
hay algunos edificios cementerios donde vos apretás un botón, baja la urnita con el ser querido. Entonces, el hotel cápsula es la solución hotelera a la falta espacial crónica que tiene Japón desde hace ya muchísimo tiempo, porque además de ser muy chiquita, está poblada está toda llena de montañas y de volcanes, o sea que el espacio vital es muy pequeño. Por eso empezaron, cuando decidieron industrializarse, con la restauración Meiji, ya en 1905 empezaron a invadirnos, se extendieron hacia la Manchuria, conquistaron Taiwán, Corea, bueno, se aliaron con fascistas y toda esa historia de la Segunda Guerra Mundial que les costó muy cara. Pero bueno, entonces el hotel cápsula está lleno de reglas. Uno llega y le entregan un papelito con las reglas, ¿no? Las reglas se aclaran de antemano. Esto se puede, esto no se puede, esto es así, esto es así. Vos acá sos un huésped de la opción hotelera más barata de Japón. Paso previo a ser homeless es el cápsula, pero ahí lo que van son japoneses salaryman que se quedan haciendo horas extras, es muy normal, viven lejos, no les queda tiempo para dormir, aparte si perdieron el tren, el taxi es impagable. Hotel cápsula, ¿no? Digamos, metafóricamente, digo que el samurái moderno el samurái japonés cambió la espada por el maletín y luego un hotel cápsula. ¿No? Van a reponer energías concretamente. El hotel cápsula es muy silencioso, es muy confortable, siempre reina una armonía, el wa, está prohibido tener el teléfono prendido. Yo en 35 días en el hotel cápsula no escuché un solo bip que se le escape a nadie, ni por un mensaje llegado por WhatsApp, ¿no? La regla se cumple. Y no hay nadie controlándola demasiado, pero si vos salís de la regla, enseguida te señalan, ¿no? Tienes que ponerte un uniforme, que es muy práctico al fin y al cabo, porque vos salís de trabajar, tenés que poner la ropa a lavar y te pones el uniforme. Además, porque hace calorcito, digamos, transpirás, porque tiene un spa abajo con piscinas muy calientes, muy frías, tenés lavarropa, secarropa, decenas de máquinas de vending machine para comprar lo que sea, o sea, de cigarrillos había como 40 opciones, de helado 35, a ese nivel de sofisticación, ¿no? Un detalle que me llamó mucho la atención, en la ropa tiene un cartel, las mujeres pueden pedir candado cuando ponen a lavar la ropa. ¿Por qué las mujeres? Bueno, candado será para que no te roben, pero ¿por qué solo las mujeres? Después, esto lo vamos a hablar en el último encuentro, pero tiene que ver con lo que hablábamos antes de que era para que no les roben las bombachas, concretamente, ¿no? En Japón hay un mercado de venta de bombachas sucias, y eso es legal, por eso. No es algo masivo, Es un por favor, fetiche. que quede claro, son fetiches. Pero hay más o menos 30 negocios de aparte de vestidos de colegio, la bombacha y cosas peores. El hecho es que el objeto mantiene algo del aura de quien lo usaba. Fíjense otra vez lo mismo, ¿no? El objeto mantiene la fragancia de la juventud y en alguna medida a mí me sirve para estar con ella. Si yo fuese un japonés perverso. Perverso hasta cierto punto, lo explicamos psicoanalista. Perverso es quien concreta un abuso. Estas son actitudes levemente que se acercan a la perversión, de gente que sabe que lo que está haciendo está mal, más o menos lo oculta, tampoco es que se muere de vergüenza porque se muere fácil comprar públicamente, ¿no? Entonces, el candado era para mujeres para que no les roben las bombachas, concretamente. Eso me llamó mucho la atención y es muy significativo. En el último encuentro, en el que viene, creo, vamos a hablar un poco más a fondo de todo esto, ¿no? La sexualidad a través de un holograma, a través de una muñeca, la cultura del fan. Entonces, todo está arreglado de antemano. Vos, en uno de estos hoteles decía, el celular lo podés cargar acá, pero tenés que pagar 50 yenes. Vos no podés llevar nada a la cápsula. Yo encima iba con una pequeña valija con ruedas, así que tenés que dejarla abajo en un locker. Es incómodo, ¿no? Pero después te vas acostumbrando, ¿no? A todas las reglas. Al principio te cuesta mucho acostumbrarte a las reglas y después te das cuenta de que sirven, que son prácticas, que son funcionales. No es autoritarismo, es funcionalismo práctico, al fin y al cabo. Son tremendamente prácticos y adaptables a las circunstancias. Vaya si serían prácticos que como no había espacio crearon nichos también en la pared. Más práctico y pragmático que eso no puede haber. Acá no funcionaría nunca
quiero creer, o por ahora, aunque los estén escápulas ya se van extendiendo, ¿ves? Ya los hay en Europa, en otros países de Asia, en México leí que abrieron también, no sé, en Estados Unidos. Y el lugar más significativo quizás es el onsen, ¿no? Una de las cosas más japonesas que existen es el onsen, ¿no? El spa. El spa ligado a lo termal o no, pero el spa, con salas de masajes, es un lugar para ir a relajarse, ¿no? Para ir a reponer energías, para volver a sumergirse en la producción de la cápsula. Tenés piscinas de muy calientes a muy frías, donde por regla tenés que entrar desnudo, ¿no? O sea, si yo en Occidente me desnudo en un spa, voy preso, seguro, que yo me desnudo en un spa. Allá es obligatorio, y si vos te resistís, es probable que te manden a la policía para que te desnudes, ¿eh? Vaya si seremos distintos. Y no es raro que seamos tan distintos. Entonces, ahí es un buen lugar para observar, ¿no? Al Homo capsulae, que llamo metafóricamente, en acción, donde otra vez empezamos a ver el ritual de la limpieza, ¿no? Ese pudor que hablamos antes, ¿no? El pudor por la pureza y la limpieza que viene del Shinto, ¿no? ¿Por qué son tan limpios los japoneses? Porque es uno de los pudores. Creo que esta es la idea que se me escapó antes que la perdí. ¿Por qué son tan escrupulosamente limpios y ordenados a puntos obsesivos que para nosotros nos parecen rayados por la locura? Porque es uno de los pudores principales del Shinto, la limpieza, ¿no? Decíamos antes, uno limpia su honor porque se ensució cuando hizo algo malo con un acto de contrición, como puede ser el suicidio. Este japonés violador del hostel limpió su honor con esa carta de disculpas, ¿no? Ellos pueden hacer lo que quieran, pueden decir, perdón, bueno, me equivoqué, pido disculpas, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuándo tengo que pagar? ¿Cuál es la pena? ¿No? Lo vamos a ver con una estrella del J-Pop que se rapó en otro encuentro. Entonces, ¿por dónde estaba? Por la limpieza. La limpieza, sí. Entonces, uno los ve en el onsen, tienen todos unos banquitos muy chiquititos contra la pared con un espejo, tienen toda clase de amenities, crema de enjuague, shampoos, cosas para afeitarse, todo a mano, entonces siempre está a mano, vos no tenés que moverte. Y una duchita de mano, ¿no? Y además cepillos, uno largo, entonces vos ves que se cepillan la espalda, así, largo tiempo, y la planta de los pies. Yo nunca se me ocurriría cepillar, yo creo que nunca me cepillé el cuerpo con nada, mucho menos me cepillaría la planta de los pies, ¿no? Además que me acuerdo de la cosquilla. Pero a mí me impactó verlos, esta gente siempre tan apurada, con poco tiempo, verlos media hora, 45 minutos limpiándose y se pasan el shampoo y después se van a la parte de tipo peluquería sin peluquero y tienen toda clase de spray y se pasan el secador de pelo. Son señoritas de alguna medida, cuidando la estética y la limpieza. Y una vez que se limpiaron rigurosamente cada rincón del cuerpo, es que se meten a las bañeras estas, ¿no? A las piletones, que algunas son las más altas, no está 38,7, ya no podía meterme, y otras son heladas. O sea, de un extremo al otro se van en un pasito, ¿no? La helada supuestamente activa la circulación, no sé, yo me metí una vez, no me metí nunca más. Me metí por razones profesionales, digamos, debo hacerlo para contarlo, pero no, basta. Sí descubrí que el agua caliente es tremendo, ya lo sabía, pero no sabía que tanto. Era muy caliente, yo nunca me había metido en agua tan caliente. Después mi cuerpo, sí, yo me metía de a poco, mi cuerpo se iba acostumbrando. Claro, ahí estabas obligado a madrugar porque vos te tenés que ir 10 de la mañana o 9, te tenés que ir, el hotel cierra, te tenés que ir todo y tenés que volver a hacer el check-in. Yo salía por ahí, entonces, o me quedaba leyendo la noche y en la mañana quería dormir y venía y me despertaba, me gritaba el tipo de limpieza, y yo mal dormido me metía en esas piletas y como que revivía, me entraba una especie de escozor que me subía hasta el cerebro y me reactivaba con el agua hipercaliente. Al final yo ya terminaba haciéndolo por gusto, por placer, porque me llenaba de energía, me relajaba y me sacaba el sueño que tenía acumulado, ¿no? Y ese es el único momento en que uno ahí ya sí los ve no hacer nada, relajarse, estar con la mirada perdida. Pueden haber 20 japoneses todos juntos, siempre desnudos, pero nadie habla con nadie. Silencio total. Japón reina un silencio de catedral en todos lados, ¿no? Vos no tenés que hablar para no molestar al otro, para mantener el wak. Vos no tenés que incomodar al otro, ¿no? La armonía por sobre todas las cosas. Esto es
libritos de manga, que algunos son pseudopedófilos, algunos van le ponen un forro en la tapa, ¿no? Y después me lo explicaba alguien. Ven cualquier barbaridad ahí, pero le ponen un forro porque quizás a alguno le podría molestar. Entonces, para no molestar a nadie, le ponen el forro al libro. Un amigo me contó que estaba escuchando música con auriculares en el subte o en el tren bala, no muy fuerte, y vino la azafata y le dijo, disculpe, tiene que bajar el volumen de los auriculares porque está molestando al vecino, ¿no? Siempre, y esto es confuciano, ¿no? El silencio, para mantener la armonía, no incomodar al otro, siempre el respeto. Yo te puedo estar odiando, pero no te lo voy a decir, te voy a sonreír amablemente, ¿no? Como esas chicas que me echaron elegantemente del hotel, del restaurante apagándome la luz, me sonrieron, me hicieron la reverencia, pero yo creo que por eso me habrán hecho de todo, ¿no? Sociedades muy contenidas que van hacia adentro, y cuando explotan mal. Eso es lo que vamos a ver otro día. Y entonces en el Hotel Cápsula está la posibilidad de estar solo en público, ¿no? Centenares de personas que teóricamente van a socializar algunos, porque muchos viven cerca y van el fin de semana en son de relax, ¿no? Y entrevisté a una masajista que estaba ahí japonesa brasilera. Me decía, sí, esto es siempre así como de japonesa, hay incluso camitas con televisión, donde duermen ahí incluso en público. Dice, pero no, nadie habla con nadie, qué raro, sí, no, esto es así. Me dice, incluso el 31 de diciembre a la noche, me dice. Navidad, bueno, no son católicos. El 31 de diciembre a la noche, lo mismo, 2 de la noche, nadie brindó, están todos mirando televisión, calladitos, no. Ya hablar, el otro es casi que ir a molestar. Acá tanto ves alguna charlita muy en voz baja, y nada, ¿no? Ellos están solos en público, que en alguna medida es un ejercicio zen, ¿no? El zen, cuando hace un nivel de abstracción muy grande, vos lo ves incluso a unos monjes zen caminando por la calle en pleno centro de Shinjuku, entre las muchedumbres en Shibuya, donde cruzan como 1 millón de personas por día, dando unos pasitos así como en cámara lenta y con una campanita así, un sombrero cónico tapado, y ese hombre está como abstraído de todo en medio del caos japonés, ¿no? Eso es muy japonés también, ¿no? La posibilidad de estar solos en público. Entre las reglas que hay ahí es no puedes estar descalzo, ¿no? La pureza, la limpieza, ¿no? Y yo tengo muy curvo el pie y después de varios días me dolían los pies, yo no podía más caminar. Y agarré y me puse unas hojotas que estaban limpias. ¿No puedes estar descalzo? No, debes estar descalzo, me equivoqué. Debes estar descalzo, por regla. Y yo no daba más, no voy a poner las hojotas. Inmediatamente me vio uno, me señaló, ¿no? Sí, y bueno, me la saqué y después dije, me la voy a poner a ver qué pasa igual, ¿no? A ver qué pasa. Y de golpe, claro, ven y se quedan descolocados. ¿Cómo? Ya le dije, ya sabe. ¿Cómo? Y están tan descolocados, tan desacostumbrados a que alguien rompa una regla y tan compelidos a reprimirse y a mantener la armonía que la se usa. Pero no están preparados, como decíamos antes, al imprevisto, ¿no? Es una lógica algorítmica parecida a la robótica. El tsunami los agarró muy mal preparados, por cierto, y les enseñaron pelota al país, como el norte. Y les agarraron una crisis nuclear terrible en Fukushima. Entonces, las reglas están claras y todo el mundo las cumple, las autocumple y se autorregula y se autocontrola. No hace falta el control, porque el control ha sido incorporado. Cuando hablemos del filósofo Michio Kaku vamos a profundizar en esto, pero esto es Japón, ¿no? Y otra vez, ese hombre que no se peleó conmigo debe mantener siempre la máscara del tatemae, ¿no? Esa máscara de perfección, de respeto, que mantenga la armonía, el wa. No le digo nada. Y ya está, sos occidental, te damos unos créditos. Latino. Entonces, ¿alguien quiere preguntar, decir algo más sobre el Hotel Cápsula o quieren ir dejando? ¿Vos estuviste 30 días? 25. 35. Y te moriste. Bueno, fue muy yo feliz. creo que realmente se merece un aplauso, ¿no? Sí. Julián, Sí. nos vamos a ver el próximo jueves.